Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Que la bendición de Dios los venga a alcanzar. Estamos comenzando nuestra transmisión al vivo de hoy en la noche del 17 de diciembre del año 2025. Hoy estamos a miércoles. Cada vez nos estamos aproximando más a finalizar el año 2025. Soy el pastor Juan Teixeira y queremos compartir una palabra de Dios con todos ustedes desde aquí, de la ciudad de Cacequí, Río Grande del Sur. Antes que nada, quiero hacerles un pedido de ayuda que le vamos a estar haciendo en esta noche. Primero, que puedan compartir este video con sus amigos, con sus familiares, que puedan publicarlo en los diferentes grupos en sus redes sociales. Así como también suscribirse a nuestro canal de YouTube, es la Biblia, el mate y el amanecer. Nosotros la republicamos allí en YouTube para que el video pueda permanecer, ya que Facebook pasado un mes creo que es, ya elimina los videos de su plataforma. Entonces a través de YouTube lo podemos dejar allí y los podemos republicar también en Facebook. También pedimos sus oraciones por nosotros, por nuestra familia, para que Dios venga a bendecirnos, para que Dios venga a suplir en nuestras necesidades aquí en la ciudad de Cacequí. Y si tú sientes en tu corazón de enviar una ofrenda misionera, lo puedes hacer. Tenemos aquí en Brasil, a través de la llave Pix, que vas a encontrar ahí en la descripción del video, o desde el exterior, fuera de Brasil, lo puedes hacer a través del Banco de Brasil, que también está ahí nuestro número de cuenta, agencia, en la descripción del video. Dicho esto, entonces, vamos a dar inicio a nuestra transmisión de este miércoles 17 de diciembre del año 2025, dándole ya las buenas noches a Rosa, allí en la ciudad de Solimar, República Oriental del Uruguay. Que Dios la venga a bendecir, que Dios la venga a llenar de su presencia y que venga a bendecir a su familia. Bendiciones desde aquí. Nosotros servimos a un Dios que es un Dios misericordioso, que es un Dios que siempre nos está dando nuevas oportunidades. Es un Dios que no nos desampara, que no nos deja huérfanos, que no nos deja solos. Nuestro Dios es un Dios presente en nuestras vidas. Algunas veces nos apartamos de Él, pero Él no se aparta de nosotros. Él siempre está a nuestro lado, esperando a que nosotros demos el primer paso. Estamos hablando de Manasés, aquel hijo de Ezequías, rey de Judá, que hizo todo lo malo ante los ojos del Señor. Hizo todo lo malo ante los ojos del Señor. Pero cada decisión que nosotros tomamos aquí en esta tierra, cada decisión que tomamos en nuestra vida, siempre va a tener una consecuencia en el mundo espiritual, que está más cerca de nosotros de aquello que nosotros imaginamos o pensamos. Y la palabra de Dios en el capítulo número 33, a partir del versículo número 6, que vamos a estar leyendo para recordar más o menos lo que hizo este hombre llamado Manasés. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros
era dado adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Encendió la ira de Dios. Pero la ira de Dios vino sobre Manasés. ¿Por qué? Por la consecuencia de su pecado. No pecó solamente él, sino que llevó también juntamente con él a toda una nación a que desobedeciera al Señor. Y continúa diciendo la palabra de Dios en el versículo 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Esto hizo Manasés. Provocó al Dios de Israel. Provocó al Señor Dios Todopoderoso. Algunas veces nosotros provocamos a Dios también, con decisiones equivocadas, desobediencias. Cuando el Señor nos dice no, nosotros como niños mimados queremos seguir adelante sobre aquello que el Señor ya ha dicho que no. Luego vienen las consecuencias. Y cuando desobedecemos a Dios, cuando nos apartamos del Señor, está el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, como usted quiera llamarlo. Anda, dice la palabra de Dios allá en Pedro, que él anda como un león rugiendo, buscando a quien él pueda devorar. Y llegado el momento, cuando él encuentra la oportunidad de poder echar sus garras sobre la vida de un hijo de Dios desobediente a la palabra de Dios, él lo hace. Nuestros pecados no confesados son una brecha para que Satanás entre en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en fin. Son una brecha que dejamos para que Satanás venga a actuar en contra de nosotros. Pero lo interesante es que él es astuto para hacer las cosas. Y de tal manera engaña a los creyentes que los va a convencer de que ellos están haciendo algo bien, que están agradando al Señor. ¿Con cuántas personas charlamos en nuestra vida, en nuestro día a día, que están totalmente lejos del Señor, pero están tan ciegas espiritualmente que ellas hablan que no es necesario leer la Biblia, que no es necesario congregar, que no es necesario esto, que no es necesario pastor, que no es necesario iglesia y no sé cuántas cosas más para poder servir a Dios? De que ellas están sirviendo a Dios de acuerdo a su manera de servir. Solo que hay una única manera de poder servirle al Señor, y es a través de su palabra, aquello que Él dejó estipulado por nosotros. Y el diablo va dando cuerda o va dando leña, para usar un término de pescadores, para que nos autoconvenzamos de que estamos bien. Pero llegado a determinado momento, Él va a cegarnos, va a aprisionarnos. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Versículo número 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel. Una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. De la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que
guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Esa es una promesa del Señor. Una promesa del Señor para la nación de Israel, pero que también puede ser una promesa del Señor para nuestras vidas. Buenas noches le damos a Luciano, así como también a Carla Elizabeth, a Luciana Elizabeth y a Víctor Emanuel. Que Dios los bendiga poderosamente aquí en la ciudad de Casequí. Así como le damos las buenas noches también a mi esposa, a Marta, que está aquí junto con nosotros dándonos un apoyo en esta transmisión. Promesa de Dios, promesa del Señor para el pueblo de Israel. Nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Pero luego viene la condición. Promesa esta que puede ser también transferida para nosotros. Podríamos traer este versículo bíblico para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia y decir que el Señor dice en esta noche que nunca más quitará el pie de tu casa, de tu familia, de tu hogar, de tu trabajo, de tu empresa. Pero hay una condición. La misma condición que Él se la viene a dar a Josué, allá en el libro de Josué, capítulo número 1. Que el libro de la ley no era para apartarse de su boca, porque haciendo esto, Dios iba a prosperar su camino y todas las cosas le irían bien. Nuestro hermano Felicio y Cachiel, buenas noches, aquí en la ciudad de Casequí, que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia de Dios esté sobre sus vidas en esta noche. Promesas del Señor. Promesas del Señor que eran para Israel, pero que eran para Judá también. Porque Israel era solamente un reino. Pero luego, después de la muerte de Salomón, como consecuencia de los pecados de Salomón, como consecuencia de la insensatez del hijo de Salomón, llamado Roboam, el reino fue dividido. Entonces quedaron 10 tribus del norte con Roboam, que es conocido como el reino de Israel, y 2 tribus al sur, que eran las tribus que el rey fue Jeroboam, que venía de la casa de David. Y Manasés es justamente esto. Él es un descendiente directo del rey David, hijo del rey Ezequías, que hizo lo bueno, que gobernó con sensatez el reino de Judá. Y la promesa de Dios estaba establecida también sobre el reino de Judá. Pero las condiciones que Dios le había puesto no fueron cumplidas por Manasés. Al contrario, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Tal es así que llegó a sacrificar a sus propios hijos, pasándolos por el fuego, dice la palabra de Dios, quemándolos en la barriga de Moloch. Esto hizo Manasés, un hombre que conocía la palabra de Dios, un hombre que conocía a Dios. Muchos en nuestros días están en la misma situación. Versículo número 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. En Deuteronomio capítulo número 7 encontramos el versículo número 1, 7 naciones
que el Señor le dice al pueblo de Israel que deberían de destruirlas, porque eran más fuertes que ellos. Manasés hizo peor que esas naciones, peor que los jebuseos, peor que los cananeos, peor que los fereceos, peor que los amonitas, peor que los filisteos, en fin. Fue algo terrible lo que hizo Manasés. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios viene dando oportunidades. Dios viene trayendo oportunidades a cada día. Y esto que hizo Manasés, de que también hizo con que el pueblo se desviara del Señor, muchos hogares hoy, familias, están totalmente dispersadas del reino de Dios, porque alguien en su familia comenzó entonces ese triste trabajo de apartarse del Señor. Y va llevando uno a uno a la perdición. Es como aquel dicho que existe, que dice que una manzana podrida echa a perder a todas las manzanas. Y así sucede en muchos hogares. Hoy, familias enteras están desviadas del Señor. Se han olvidado de las promesas del Señor. Nunca más quitaré el pie, dice el Señor en esta noche, de tu casa. Pero tú retiraste tu pie de la casa del Señor. Y ahora vienen las consecuencias. Porque el diablo comienza a dar. Él va dando, él va dando, él va dando. Pero llega un momento que él se detiene y ya no da más. Y comienza ahora a cobrar, a traer para él todo aquello que por derecho te pertenece. Comienza a quitarte, a robarte, a llevar cada vez más al fondo del pozo. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Dios trajo contra ellos los generales de los reyes de los asirios. ¿Por qué? Por la consecuencia. A veces Dios corrige a sus hijos a través de su misericordia, a través de su bondad, a través de su amor por cada uno de nosotros. Hay aquel dicho que dice que algunos vuelven, si no vuelven por el amor, van a volver por el dolor. Y qué triste esto, llegar a esa situación de dolor, de angustia, de desesperación, para poder volver a buscar a Dios. Pero creo que es la manera que Dios encuentra para que podamos recapacitar, para que podamos hacer una retrospectiva de nuestra vida, mirar hacia atrás y ver cómo estábamos cuando estábamos con el Señor y ver cómo estamos hoy cuando pensamos que estamos con el Señor, cuando en realidad no lo estamos, porque estamos ciegos espiritualmente. ¿Qué le pasó a Manasés? Lo aprisionaron con grillos, y a Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, llegó a Babilonia y comenzó a sufrir las consecuencias de su pecado. Podríamos decir que comenzó
un nuevo tratamiento con Dios. Dios tratando con su vida, oprimiéndolo, llevándolo hasta donde él podría aguantar. Y llegó un determinado momento. Y aquí es donde vemos la misericordia, la bondad del Señor, que tiene para restaurar nuestras vidas, que tiene para levantar al caído, que tiene para fortalecer a aquel que está debilitado en la fe, aquel que se apartó del camino del Señor, aquel que ahora a través de las redes sociales está bombardeando a la iglesia. Pero viene el tratamiento de Dios, viene la angustia de Dios. Dura cosa le dijo Jesús a Saulo de Tarso es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Vamos a sufrir, vamos a ser heridos. Imagine el Saulo de Tarso, luego el apóstol Pablo, cuando se levanta después de haber caído al suelo, se levanta y está ciego. Su desesperación. Pero Jesús había hablado con él. Dios está tratando con Manasés. Y Dios va a comenzar a tratar con tu vida. Porque Dios es misericordioso. Tiene misericordia de cada uno de nosotros. Él es bondadoso. La esencia misma de Dios es el amor. La esencia de Dios es el amor. Bilberto, buenas noches, aquí en la ciudad de Casequí. Que Dios lo bendiga poderosamente. Un gran abrazo a Bilberto, un gran abrazo a nuestra hermana María y a toda la familia. Y hay muchos pecados ocultos en los corazones. Congregan, oyen la palabra, pero los pecados ocultos están dentro de los corazones. Y así entonces no le piden perdón a Dios. María, buenas noches, aquí en la ciudad de Casequí, esposa de nuestro hermano Bilberto. Un gran abrazo para ella y toda la familia. Manasés ahora estaba atado con cadenas. Lo llevaron a Babilonia. Comenzó el tiempo de angustia. Ahora, ¿cuántas personas que congregando, estando dentro de la iglesia, escuchando la palabra, viven una continua angustia? Viven angustiados, viven ansiosos, porque no confían más en el Señor. La confianza ya no está más en el Señor. La confianza ahora está en un brazo de carne. Y Jeremías nos alerta y nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre o en el brazo de carne. Y continúa diciendo la palabra de Dios. En medio de la angustia ahora oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Manasés debería recordar el tiempo que estaba en el palacio cuando su padre era el rey de Judá. Él debería de recordar todas las cosas que tenía
cómo Dios bendecía al reino, cómo Dios bendecía a su padre. Ahora, ¿qué llevó Manasés a hacer esto? Tal vez sus consejeros o aquella rebeldía de la juventud. Pero él necesitaba pasar por un tratamiento de Dios para poder alcanzar la salvación. Porque Dios tenía un plano con la vida de él. Y el plano de Dios era su salvación. Así como Dios tiene un plan con tu vida, con mi vida, con nuestras vidas. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y a la salvación. Y muchas veces Dios nos empuja, nos coloca en momentos de angustia, pero no recapacitamos. No queremos dar el brazo a torcer. No queremos quebrar ese orgullo que está en nuestros corazones e impide entonces de que Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero cada vez Dios aprieta más. Y llegó un momento que Manasés no aguantó más y comenzó a orar al Señor, a humillarse en la presencia del Señor. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Cuando estaba en el medio del chiquero de los chanchos, que tenía ganas de comer de las algarrobas, de la comida que le daban a los cerdos. Él dijo: me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Eso es de valientes. Eso no es cobardía. Eso es gente que tiene valentía, coraje de reconocer sus errores, de dar media vuelta y decir: me equivoqué en ir por este camino, me equivoqué en las decisiones que tomé, me equivoqué en esto o en aquello, me equivoqué cuando murmuré, me equivoqué cuando adulteré, me equivoqué cuando volví al mundo. Y al confesar nuestro pecado, al humillarnos en la presencia de Dios, Dios va a restaurar nuestras vidas. Oró entonces en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Fue atendido. Dios no desecha la oración de nadie. Si hay una oración que Dios sí la desecha, es aquella oración de hechicería, orando para que Dios le haga mal a nuestro prójimo. Esa oración Dios no la escucha. Y habiendo orado, él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Y lo restauró. Esta puede ser una noche de restauración para tu vida. O puede ser una madrugada de restauración para tu día, para tu vida, perdón. O mañana, a la mañana, a la tarde, al anochecer, o el viernes, el sábado, el domingo, cuando veas este video, que lo estés asistiendo, que puedas confiar en el Señor y confesar para el Señor, para salir de esa angustia, de esa enfermedad, de esa tristeza, de esa amargura, de esa depresión. Porque el Señor va a escuchar tu oración. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí.
Pero solamente no va a escuchar la oración, sino que también que va a traer restauración. Y restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, comenzó a edificar el muro de la ciudad de David. Después de esto, comenzó a hacer un trabajo serio en Jerusalén, en su reino. Manasés tuvo una nueva oportunidad. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ningún otro rey de Israel o de Judá. Y mire que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ni siquiera acá oímos hablar de que él haya cometido los pecados que cometió Manasés. Fue algo terrible lo que hizo. Pero mismo así recibió el perdón de Dios. Quiero decirte en esta noche, y el mensaje que quiero dejarte es el siguiente: que no importa lo que hayas hecho o cuál es tu situación actual, si has robado, si has adulterado, si has cometido homicidio, si estás en la droga, en la prostitución, en lo que sea. Si hoy elevas tus ojos para los cielos y confiesas tu pecado al Señor y te humillas en la presencia del Señor, Él va a restaurar tu vida. Va a colocarte ropas nuevas. Las ropas del pecado, las ropas sucias, serán excluidas de tu vida. Y serás un nuevo hombre, serás una nueva mujer. Solamente Cristo puede hacer un cambio radical en tu vida. Esta puede ser tu noche, o cuando estés viendo este video, puede ser tu día de salvación. Dios es amor. Dios es amor. Y Él no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Confía en Él y Él hará grandes cosas en tu vida. Padre amado y Dios del cielo, te alabo, te glorifico y te agradezco, Señor, por esta noche de estar, Señor, haciendo esta transmisión, Dios mío. Señor, que tú vengas a alcanzar a aquel que está caído, aquel, Señor, que está sin esperanza, aquel, Señor, que un día estuvo en tu camino y se ha apartado. Pero también, Señor, aquel que está en angustia, aún escuchando tu palabra. Señor, ven a tratar con ellos, oh Padre. Ministra sobre sus corazones, Dios mío. Que tu gracia los venga a alcanzar y que tú los vengas a perdonar y que los vengas a restaurar completamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios mío, que en esta noche podamos decir como el salmista David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados y queridos hermanos. Agustina, buenas noches. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida ahí en la ciudad de Artigas, Uruguay. Que Dios te bendiga poderosamente y ya en breve estaremos también ahí por la ciudad de Artigas. Bendiciones y los esperamos mañana a las 7 de la mañana en la Biblia, el mate y el amanecer
en portugués, o luego a la noche, 20 y 30 horas, aquí en nuestra página de Facebook. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros y que en esta noche podamos descansar, podamos dormir en paz. Bendiciones.